La perashá de esta semana es Shoftim. Introducción. A veces en Hutz La'aretz, ¿vieron cómo son las perashot en Hutz La'aretz? ¿Cómo son las perashot? El rabino habla de la perashá, ¿no? No, el viernes a la noche, el sábado al mediodía habla de la perashá. Normalmente, ¿no? Y normalmente toca los temas principales, ¿no? O da una idea que él quiere enseñar. Ahora me parece muy interesante esto. Los temas de esta perashá, miren los temas, habla de jueces y policías en la tierra de Israel. ¿Está bien? Después te habla del rey, el rey de Israel. Todavía no leamos, ahora lo leemos juntos. Después nos habla de los Kohanim que estaban en el servicio en el templo. Nos habla de los profetas. ¿Está bien? Nos habla del ejército de Israel y las guerras. ¿Qué denominador común verían en la perashá? De nuevo, jueces, policías, ejército, rey. ¿Qué tipo de mitzvot? De orden social, de convivencia. Sí, de orden social y convivencia. O sea, no me habló de... si me hubiese dicho Shabbat, Tefilim, Kashrut, son más mitzvot individuales, ¿no? Pero esos son mitzvot que ¿dónde se cumplen? En el clan de Israel. ¿Y en dónde? ¿Y en qué lugar? ¿Dónde está el ejército de Israel y el rey de Israel? ¿En qué lugar? La sociedad de Israel. ¿Pero en qué lugar específico del mundo? En Eretz Israel. Quiero decir este punto. Que a veces en Hutz La'aretz se olvidan de hablar de Eretz Israel. Porque estamos ahí en nuestra comunidad o estamos en nuestra Keilah, depende en qué país, ¿está bien? ¿Está bien? Pero a veces es como, bueno, tenés tu judaísmo, gueto en tu barrio, ¿viste? En tu comunidad. Pero ¿cuál debería ser el objetivo del Rab? Claro, ¿no? Bueno, ¿dónde es el lugar ideal para vivir todos los judíos? En Eretz Israel. Si viene una perashá que me habla de Eretz Israel y el tema de Eretz Israel no lo toco, no, querido, no digo que... Pero no, ¿entiendes lo que quiero decir? Que a veces es como que, bueno, quieren guardar la comunidad y estamos todos bien acá y tenemos Bigbe, tenemos Kashrut, tenemos Yeshivot, tenemos todo. Tenemos un mini Eretz Israel. No necesito Eretz Israel. No, ¿cómo no? Sí. La Torá es para cumplirse en Eretz Israel. Obvio que la Torá tiene mitzvot para todos, pero Eretz Israel no es nuestro lugar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que no hay que cuando venga la perashá y todos los temas de la perashá sean Eretz Israel, recalcalo. Porque eso es lo que tenemos que... ¿Está bien? Cuando viene la perashá que habla del pecado de los espías que hablaron mal de la tierra de Israel, decir, eso nos vino por hablar mal de Eretz Israel. Y hay que ir a... Bueno, digo, no está todo bien, perfecto en Eretz Israel. No es todo color de rosa, pero es nuestro lugar, ¿no? Y lo que quiero decir es que la Torá tiene mitzvot las mitzvot no son individuales, es mitzvot para el pueblo de Israel en Eretz Israel. Porque la mitzvah del ejército de Israel no la puedo cumplir en otro lado, ¿no? La mitzvah del rey de Israel la puedo cumplir en otro lado. No. Solamente la puedo cumplir en Eretz Israel. O sea que vos estás fuera de Eretz Israel, hay mitzvot que no podés cumplir. Hay mitzvot de los diezmos, mitzvot de los árboles de la tierra de Israel. Fuera de Israel no las podés cumplir. O sea, si vos querés ser un judío íntegro, ¿de verdad? Judío religioso, ¿no? El judío religioso quiere ser íntegro, ¿no? Él va en el camino de Hashem. Bueno, completo. ¿Podés ser en Hutz La'aretz? Fue un pirush sionista esto que dije aquí, pero bueno, está bien. ¿No? Israel es nuestro lugar, ¿entendieron? Entonces fíjense, todas tomas del clan, de lo social, de cómo organiza una sociedad, ¿no? Ejército, rey, Kohanim en el templo, jueces, policías. No es policía de la... Estás en Argentina y tenés los policías argentinos. En México, en Uruguay, cada país, ¿no? En Chile, sus policías. Pero acá hay... No, en Eretz Israel. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver el orden. Les digo cómo empieza y digamos, a ver si encontramos un orden, Primero habla de los jueces y los policías. Después habla del rey. Después habla de los Kohanim. Y después habla del profeta. ¿Encuentran cierto orden? ¿Entendió la pregunta? Sí. A ver, ¿cuál sería el orden? ¿Por qué empiezo por jueces y policías? Porque, bueno. No sé, para mí como que cada grado tiene más santidad. ¿Entonces va de menos a más? Sí. Va en jerarquías. Sí. Entonces sería jueces y policías jerarquía 1, rey jerarquía 2. ¿Y por qué? ¿Y pasó a Kohanim jerarquía 3? Yo hubiese pensado que rey es más que Cohen, ¿o no? O no, o a lo mejor Cohen es más que rey. Eso hay que ver. ¿Entendieron la pregunta? Es diferente. Entonces esta era una idea de... Va en orden de jerarquía. Pero no, tengo preguntas. Pero puede ser, todavía no la tiro abajo. Vos decís distintos campos. No, ¿Y cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? O sea, todos son líderes dentro de De- la plataforma donde trabajan. Sí. El rey, los policías... Perfecto. El rey domina todo.
No, Pero ¿por qué al rey lo pusiste en segundo lugar? Lo hubiese puesto cuarto, no sé, o primero. No, vos decís, bueno, son distintos campos. No tengo que buscar un hilado. Estoy hablando de temas de personas importantes que dirigen cosas. Está bien. Ah, ¿por qué este 1, este 2, 3, 4? Y bueno, siempre tengo que poner 1, 2, alguno tengo que poner primero. Está bien, es una respuesta también. No tengo que buscar necesariamente una respuesta. ¿Entendieron la pregunta? Entonces, vamos a empezar. El título de lo que tienen, Mishpat Tzedek. Juicio justo. Toda esta perashá nos habla de temas tziburim sociales. Muy bien. El orden de la perashá es el siguiente. Primero nos habla de los jueces y del sistema judicial. Empieza por esto, porque es la base de una sociedad correcta. ¿Están de acuerdo? Yo quiero construir una sociedad. Necesito justicia, ¿no? Ahora quiero ver por qué lo puso antes de reyes. A ver si le damos una respuesta. Luego continúa con la ordenanza de poner a un rey. Es decir, el sistema ejecutivo. El rey se ocupa de las cuestiones prácticas de la comunidad. Construir rutas, hospitales, escuelas, etc. ¿Por qué viene después el sistema judicial? Porque el rey debe regirse por las leyes. ¿Qué le parece la respuesta? ¿Por qué puse primero jueces? O sea, entiendo que el rey es súper importante, pero ¿el rey hace lo que quiere o el rey depende de las leyes? Está bueno. Entonces, ¿a quién pongo primero? A los jueces. Entonces, está bien. O sea, es verdad que el rey, por jerarquía, va a tener un título superior, pero el rey depende de lo que dice la ley. No puede hacer lo que se da la gana, como muchos presidentes en Sudamérica, ¿no? Que suben al gobierno y se tragan el país y después queda mitad del país y cada vez quedan menos. Y después pone toda la familia y se llevan todo. Y después, entonces, está buena la idea del judaísmo. El rey depende de la justicia. No puede hacer lo que quiere. ¿Se entendió? ¿Sigo? A diferencia de lo que ocurre en las sociedades occidentales, el poder judicial nombra al rey. Esto también es importante. Y no al revés. En el judaísmo es el Sanedrín el que nombra al rey. ¿Quién nombra al rey? Pero hay dos posibilidades que acá no la trajo. La posibilidad máxima sería que tengas un profeta. Y si el profeta habla con Dios, Dios le dice al profeta quién es el rey, ¿no? ¿Quién sabe quién es la mejor persona para dirigir un país? Akadosh Baruj Hu. Entonces ayer le diría al profeta y el profeta nombra al rey. Como el caso que tuvimos, a ver, nombra un caso que tuvimos así. ¿Quién nombró a Shaul? ¿Quién nombró a David? Shmuel. Dios le dijo a Shmuel que el profeta que tenía. ¿Entendieron? ¿Qué pasa si no tengo profeta? Ahora le voy a hacer picante el tema. Así, pam. Si no tengo profeta, ¿quién elige al rey? ¿Qué dijo aquí? El Sanedrín. ¿Quiénes son el Sanedrín? Los 70 sabios más grandes de Israel. Hombres justos y sabios. Esos, por cuanto que son tan sabios, ¿qué saben? ¿Qué entienden? ¿Quién es el mejor dirigente? Entonces te dicen cuál es el mejor dirigente. Entonces mi pregunta es si el ideal es la democracia. Ahí lo hice picante. ¿El ideal es la democracia o no? En este sistema claramente. Exacto. Hoy en día es lo mejorcito que tenemos. La pregunta es si es el ideal. ¿Por qué? ¿Qué falla tendría la democracia? El pueblo elige. Es lo mejor que hay, ¿no? El pueblo elige a sus dirigentes. ¿El pueblo sabe quién es el mejor dirigente? Esa es la pregunta. Porque el pueblo elige. ¿El pueblo sabe? El que elige, cualquiera, lo mayor de 18 años, ya sabe cuál es el ideal de cómo se debe gobernar un país. ¿Y quién votan? ¿Todos votan? ¿El ladrón vota? El ladrón vota. ¿El asesino vota? El asesino vota. Es un derecho el voto. No solo eso, gente poco quizás instruida. Exactamente. Entonces, ¿qué diría el judaísmo? Entonces, interesante, ¿no? Y esto también lo apoyaba el sistema filosófico. Los filósofos, ¿qué decían? Que los que tienen que elegir son las personas que entienden más. Porque el que entiende más sabe lo que sería. Siempre que no tenga intereses personales, ¿entienden? No estoy de acuerdo. Espera, explico. Filosofía como sabio, ¿está bien? Entiendo. Los sabios dicen que ¿quién entendería cuál es el mejor dirigente para llevar una sociedad a la perfección? ¿Un ignorante o un sabio? Esa es la pregunta. Un sabio. Un sabio. Entonces, ¿quién tendría? Entonces, si digo, bueno, si todo el pueblo son sabios, bueno, que elijan todos, porque todo el pueblo son sabios. Pero todo el pueblo no son tan sabios. Y bueno, entonces, ¿no sería mejor que elijan los sabios? Esa fue la... Pero el rey dirige a todo el pueblo, sí. Sabios y no sabios, o sea, independientemente... Sí, no, yo dije, la pregunta todavía no tengo el rey. ¿Quién elige al rey? Estamos hablando. Sí, el rey sí. Tenemos que elegir una persona que la mayoría de los sabios entiendan que va a ser el mejor para dirigir a un país y llevarlo a la perfección al país. Yo digo, ¿quién entiende de qué características debe tener el líder? ¿Todos entendemos de eso? Pero es como lo que hacen en el Vaticano. No sé qué es el Vaticano, no sé si son sabios. Para mí son idólatras, no son sabios. A ver, entre los curas eligen a un papa. Está bien, pero eso no es un rey igual. Son ellos los
los que entienden sobre el tema y eligen a uno. Ah, bueno, el error que habría ahí, que yo diría que hay intereses creados ahí. Pará, del momento que hay intereses creados ya no me sirve el sistema. El tema claro. Por eso yo dije que deben ser las personas que menos intereses creados tienen. Ah, pero es Ulay, déjalo de filósofo. ¿Cuántos intereses creados Tenemos hay? interés. Si hay intereses creados, entonces yo voy a creer para mi interés, porque quiero dominar al mundo, entonces voy a elegir al que me convenga para dominar al ¿Y mundo. acá no sería lo mismo? No, porque los que van a elegir... Ah, ahora explico por qué no. Porque acá estarían los 70 personas más justas y sabias de Am Israel. Entonces, y la persona más justa y más sabia es la persona que menos intereses creados tiene. Esa es la definición de justa. ¿Entendiste? ¿Está bien? Por eso dije, es verdad. ¿Y Que quién los evalúa? Y sí, que no, por eso, bueno, cuando déjenlo de sabios, de filósofos. Voy al Sanedrín. En el judaísmo, para entrar en el Sanedrín era sabido todo el pueblo. Yo no sé. Todo el pueblo sabía que esos eran los mejores. No, si todos sabían, se sabía que esos eran los Yo le estoy preguntando a usted. Sí. ¿Quién elegía al Sanedrín? El Sanedrín era como que había varias cosas. Venía también de Rab a Rab, el Rab que era muy grande. Era o sea, por... No, está bien. Y después después tenía que ganarse el nivel. ¿Cómo se lo ganaba el nivel? Y tenía que saber, si no sabía. No era genético, tenía que saber. Ah, ya. El saber lo que definía que entres en el Sanedrín. De todas formas, El saber bueno y la conducta buena. Ya. Si no está el saber bueno y la conducta buena, imposible que entre en el sistema perfecto Ya, para ¿quién elegir. lo elegía? ¿El pueblo? Tenía dos cosas. Tenía la parte del pueblo y tenía la parte de los jajamim, de los sabios de Israel. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Y por qué Ah, por qué se estructura que unos sepan Sí. y otros no? No, la ideal es que todos sepan. Cualquiera que sepa, ya entra en. Eso depende de vos. Si vos fuiste y estudiaste y sabés, y todos saben que vos sos la persona, entonces vos sos el que entras. O sea, esa elección, no es que yo te digo, vos sos si vos definís que vos querés entrar en el Sanedrín y te esmerás para entrar en el Sanedrín, entrás en el Sanedrín. Ya. ¿Entienden? Sí. ¿Se entendió? Sí, entonces- Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería el sistema perfecto cuál sería lo mejor para dirigir una sociedad? ¿Quién debería elegir la mejor persona? ¿Están de acuerdo que si lo elige Dios a través del profeta, entonces ¿qué sería? ¿Democrático? Sería teocrático. ¿Entendieron? Claro. Y es el mejor, porque Dios sabe cuál es la mejor persona. Es el mejor sistema. Pero yo no tengo un naví hoy en día. ¿Qué querés que haga? Bueno, ahí venía la segunda opción. Segunda opción era que las personas que tenían más sabiduría y eran más buenas, que era el Sanedrín, que normalmente eran tan sabios que tenían Ruach HaKodesh, inspiración divina. Ellos eran el que te elegían cuál es el rey. ¿Se entendió? En toda democracia quedaría como un tercer nivel. Obvio, mucho mejor que las dictaduras y las monarquías que hacen lo que quieren, y entonces prefiero que el pueblo elija y que no hagan lo que quieren. Claro, en eso la democracia es lo mejor que tenemos hoy en día. Pero pero tiene falencias. ¿Entendieron? ¿Y cuál sería? Tenía la cuestión lógica, ¿no? De la falencia. Democracia del pueblo elige y no siempre el pueblo sabe quién es el mejor. Sí, ¿qué dijiste? No. Decí. No era importante. ¿Y cómo se soluciona que el pueblo sepa? Hoy en día no tengo otro sistema posible. Si vamos a decir qué pasaría cuando venga el Mashiach o todo eso, no sería que el Sanedrín elige o el profeta elige. O sea, va a volver a ver Sanedrín. ¿Por qué Claro. desapareció el Sanedrín? Va a volver Sanedrín. Bueno, eso es historia. ¿Por qué desapareció el Sanedrín? Porque también en el Sanedrín, porque Era perfecto, entonces. salimos al exilio. Porque No, porque salimos al exilio y había- mataron a todos los jajamim, mataron a todos los rabanim. Pero el pueblo es el que elige. Sí, pero después dijimos la pregunta cómo se podía renovar eso. Y por cuanto que salimos al exilio, hubo problemas. Y para renovar el Sanedrín, es lo que quieren hacer hoy en día, renovarlo. Que ya volvimos a la tierra de Israel. Pero todavía hay discusiones al respecto. Pero esa es la idea, renovar el Sanedrín. Hay quien dice que para renovarlo tiene que venir primero el Mashiach. Entonces, y otros dicen, no tiene que venir el Mashiach. Tenemos que ponernos todos de acuerdo en quiénes son los grandes jajamim y elegirlos. Esa es la postura que quiere hacer de nuevo un Sanedrín. Hay hubo un intento ya hace 15 años. Empezaron a hacer un nuevo Sanedrín. ¿Y qué pasó? Y se reúnen en un lugar. Pero no todos los rabanim grandes le dieron el ok. Y si el rab grande no le da el ok, eso no puede ser un Sanedrín. Porque ¿quién tiene que estar en el Sanedrín? Los rabanim grandes. ¿Entendieron? El problema que hay. Todo está basado en una alajá que trae Rambam. En el Mishneh Torah dice, me parece que si todos los jajamim se reúnen y se juntan y eligen a uno, ese puede renovar y así elegir a otros y así se puede renovar el Sanedrín. El Rambam dice, me parece. Los que dicen que sí, dicen, así es la halajá, como dijo, pero Rambam dijo, me parece. Hay que ver si hay más loquet.
¿Se entendió? Pero se reúnen todas las semanas en un Betacneset, ese grupo. Sí. Sería interesante ir a escuchar las cosas que hablan. Está abierto para todo público. Y hablan temas de sociales, temas de la semana, temas de cosas grandes, ¿no? De política. Pero como hay temas de política, a veces ya los están controlando, que no. Porque inventar un nuevo Sanedrín sería como rebelarse al sistema judicial que hay hoy en día acá, que es laico, al Bagatz. Es una Sanedrín versus Bagatz. Entonces es un problema político. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué viene primero el sistema judicial? Porque para que el rey no haga lo que se le da la gana, sino el rey va detrás de la justicia. ¿Se entendió? Y la justicia lo elige. Sigo. Tiene el cuarto párrafo. A pesar de esto, en la escala jerárquica, los jueces están en un nivel inferior al rey. Pero si es así, ¿por qué lo puso primero? Porque va según jerarquía. ¿Quién diría? El rey está por encima del juez. Luego viene el rey, que es el que ostenta el grado más alto dentro de la sociedad. Por sobre el rey está Dios. ¿Quién está por sobre el rey? Dios. Entonces ahora pregunto, ¿por qué ahora va a hablar de los Kohanim y de los profetas? Porque son los que hacen más Avodat Hashem. Porque son los que representan a Dios. ¿Entendieron? ¿Entendieron la jerarquía? Jueces, rey, Dios. Dios, obvio, Dios es único, pero ¿quiénes son los que lo representan? Acá va. Es por eso que luego nos habla de los Kohanim, Leviim, que son los encargados del servicio divino, los maestros del pueblo, los que nos enseñan el camino de Dios. ¿Se entendió? Y dos, luego el profeta, el nivel más alto en cercanía y percepción de Dios. La escala es juez, rey, Dios. Este concepto engloba dos niveles: Kohanim, servicio divino, y profetas, percepción y cercanía a Dios. ¿Se entendió la idea? Está bien, entonces vimos el orden. La segunda parte de la perashá, ahora analizo la segunda parte. Nos habla de temas que en general se pueden definir como Shemirat HaNefesh, preservación de la vida. La primera parte se refiere a la dirección y conducción del pueblo, y la segunda nos habla acerca de cuál debe ser el objetivo de esta conducción. ¿De qué habla mucho la segunda parte de la perashá? Ubiartá ará mikirbeja. Apartarás el mal de entre ti. ¿Y qué alajot trae en apartar el mal? Leyes sociales, leyes que tienen que ver con cuidar la vida. ¿Está bien? ¿Está bien? Todo lo que tiene que ver con eso. Es por eso que nos habla de Biartá ará mikirbeja, eliminar el mal de entre medio de la sociedad y de las ciudades de refugio. ¿Qué era la ciudad de refugio, por ejemplo? Cuando uno mataba sin querer, que se tenía que escapar ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos preservar ahí? La vida. La vida de la persona que mató sin querer, porque si no, los familiares lo quieren matar por venganza, ¿no? Entonces él se va a esa ciudad de refugio y nadie lo puede tocar. Y no queremos que haya más asesinatos. Que huya allí el asesino involuntario y no sea matado por los familiares. Luego continúa con el tema de la guerra, que es el punto más sensible para proteger a un pueblo. ¿Cuándo salir a la guerra? ¿Siempre se puede salir a la guerra? ¿O hay condiciones? Entonces le dicen las condiciones. ¿Qué condiciones anteponer al enemigo? ¿Cómo hacer llevar a cabo la ofensiva? ¿Qué hacer durante el combate? Les digo un ejemplo muy lindo, o de ética. Nunca Am Israel hace una guerra si primero no ofrece la paz. Es una misvá de la Torá. No hay hacer la guerra si primero no le das queremos primero hacer la paz. Obvio que esa paz tiene condiciones, ¿no? Hay una paz, pero hay ciertos deberes que vos tenés que hacer, porque no vamos a hacer la guerra, pero no hay guerra sin ofrecer la paz. Algo lindo, ¿no? ¿Hasta hoy? Hasta hoy en día, sí. Bueno, eso según la Torá. Hoy en día Israel nunca sale a la guerra, solamente sale en defensa propia. Siempre nos atacan los árabes y Israel ataca. O sabe que va a haber algún peligro de una bomba nuclear y entonces, está bien. Pero Tzabá, ¿qué significa? La Gatná, Tzabá es el ejército de defensa. Eso significa, está bien, el ejército de defensa de Israel. Es lindo nuestro nombre, ¿no? Israel es un ejército de defensa. Nosotros no atacamos. Pero nos defendemos, sí. A veces no nos dejan defendernos, que eso está mal el mundo. Pero Israel tiene que velar por su propia, ¿no? Derecho. Y lo último, ¿está bien de esto? Quiero analizar esto, miren lo que dice. Jueces y policías pondrás para ti en todas las ciudades que el Eterno tu Dios te da. Primeras palabras de la perashá, ¿está bien? Jueces y policías pondrás para ti en todas las ciudades que el Eterno tu Dios te dará. Y juzgarán al pueblo. ¿Cuál es el objetivo del juez? Juzgar. Con un mishpat tzedek, con un juicio justo. Entonces, primera pregunta que quiero analizar. ¿Qué significa mishpat y qué significa tzedek? ¿No son dos palabras que hablan de justicia? Mishpat es hacer justicia también. ¿Y tzedek? ¿Conoce las palabras en hebreo?
Mishpat es justicia y tzedek es justicia. Entonces, ¿pero qué diferencia hay entre Mishpat y tzedek? ¿Entendieron la pregunta? Dos. Ustedes quieren acá, porque el hecho. acá es justicia. O sea, tenía que haber dicho, siempre tendrán que hacer Mishpat. Y alcanzaba. ¿Por qué el pasuk dijo, tendrán que hacer Mishpat tzedek? Porque está recalcando el carácter justo Del Mishpat. Bueno, o sea, Mishpat acá sería como... Mishpat es el hecho. Entonces, no Mishpat como... Porque la palabra Mishpat significa dos cosas. Hacer Mishpat también significa hacer justicia y Mishpat también significa el juicio. Hacer el juicio. Miren cómo sigue. No desviarás el juicio ni harás miramientos en el juicio. ¿Qué me viene a agregar esto? Que no sea corrupto. Pero miren lo que dice ahora. No tomarás soborno. ¿Por qué? Y es obvio, ¿no? Pero miren lo que dice. Pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte el juicio de los justos. ¿Qué pregunta habría acá? El soborno, ¿a quién no lo deja ver? A los sabios. Dijo, a los sabios y pervierte el juicio de los justos. Mi pregunta es, ¿por qué habló también de los sabios y también de los justos? O sea, el soborno le hace problema al sabio y el soborno le hace problema al justo. ¿En qué manera el soborno le hace problema al sabio y en qué manera al justo? ¿Entendieron la pregunta? Y miren cómo termina. Tzedek tirdof. ¿Ves que hay justicia? Pero, si al principio el pasuk dijo, harás mishpat tzedek, ¿cómo tendría que terminar? Claro, tendría que terminar. Mishpat tzedek tirdof. Pero ¿cómo dice? Tzedek tirdof. Entonces tengo dos preguntas. ¿Por qué dice tzedek tirdof? Dice, perseguirás el tzedek. ¿Por qué no dijo el mishpat tzedek? ¿Y por qué lo dijo dos veces? Es decir, perseguirás el tzedek. ¿Entendieron la pregunta? ¿Está bien? Entonces 4 preguntas contesto. ¿Qué diferencia hay entre mishpat y tzedek? ¿Por qué el soborno desvía al sabio y también al justo? ¿Y por qué al final termina diciendo tzedek, perseguirás? Dice algo más, para que vivas y heredes la tierra. Para que vivas y heredes la tierra. ¿Qué me viene a decir el final del pasuk? ¿Se entendió las preguntas? ¿Contestamos rápido? Va. Primero, ¿qué diferencia hay entre mishpat y tzedek? Quiero contestar esto, Porque mishpat es hacer el juicio, ¿no? Pero a veces el mishpat también es hacer justicia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, cómo Abraham vino dirigía al mundo? Dice, Abraham enseñaba a sus hijos a hacer mishpat u tzedaká. Hay también mishpat y hay también tzedaká. ¿Cuál es la diferencia? A eso voy ahora, Mishpat es la ley fría. Exacta, lo que dice en el código de leyes. Vos aplicás la ley y le das el veredicto. Eso es, el juez hizo mishpat. ¿Qué quiere la Torá? No solamente que haga mishpat, quiere que el juez haga mishpat tzedek. Que viene a agregar. ¿Entendieron? Por ejemplo, el empleado, si infringe este punto, queda despedido. Así dice la ley. Entonces, si esta persona hizo eso y el juez aplica el mishpat, ¿qué tiene que hacer? Lo tienen que echar. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es tzedek? Acaba lo lindo. Tomar las cosas en su contexto. Exactamente. Tzedek hace que vea más en general, además de la ley fría, ¿no? Y preste atención a lo que pudo haber sucedido. Por ejemplo, este empleado llegó tarde, ¿está bien? Pero le dice, ¿pero por qué llegaste una semana? No viniste al trabajo, ya te quedas despedido. No, pero había fallecido alguien de la familia y no pudieron avisar y por el O le pasó algo grave. Estaba enfermo, estaba en el hospital y nadie dijo nada. Entonces, el juez, cuando va a aplicar el din, tiene que saber ese contexto también. ¿Entendieron? Y puede ser que por eso diga, entonces no hay que despedirlo. Eso es hacer mishpat, tzedek. O sea, ¿de dónde vendría el tzedek? El tzedek vendría del aspecto de cualidades morales. El mishpat sería la ley fría, mínima, que no se puede pasar en contra del mishpat. Pero por encima del mishpat hay tzedek. ¿Entendieron? No puedo hacer menos que mishpat, pero sí puedo hacer más que mishpat. ¿Está claro? ¿Qué sería hacer menos que mishpat? O sea, digamos que esta persona se portó re mal y no hay ningún atenuante para protegerlo. Y yo digo, no, pero dejémoslo libre igual. No, eso fuiste en contra del mishpat. ¿Se entendió? Tzedek es hacer más que lo que dice el mishpat. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué entonces la perashá finalizaría ahora, ¿por qué el soborno desvía al sabio y desvía al justo? ¿Cómo desvía al sabio? Dice, porque el soborno desvía al sabio. El juez, ¿qué tiene que tener para juzgar? Imparcialidad. Primero quiero decir, quiero decir porque dijo desvía al sabio. O sea, que ¿cuál fue el primer requisito para que sea juez? Que sepa mucho. Sea sabio. ¿Y si yo tengo súper buenas intenciones? No alcanza. ¿Alcanza para que sea juez? No. Hay que saber la ley también. Por eso que dijo
que el soborno es muy peligroso porque ciega al sabio. O sea, condición número 1 del juez, que sea sabio. Porque si tengo buenas intenciones, pero no estudié leyes, ¿puedo juzgar? No. ¿Está bien? Bueno. ¿A quién más ciega? O como dijo acá, pervierte. Al justo. ¿Cuál es la condición? Es la condición que tendría el Sanedrín. ¿Cuál es la condición del juez? Que sea una persona justo. Porque puede ser muy sabio, pero le pusiste dinero y no es justo. Entonces hizo a favor del otro. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué dijo sabio y justo? Sabio porque condición número 1 para ser juez, conocer las leyes. Justo porque buscar el bien. Porque justo sería buscar el tzedek, ¿no? ¿Y por qué al final terminó diciendo justicia, justicia perseguirás? ¿Por qué no terminó diciendo juicio justo perseguirás? Porque lo más importante para que haya una buena sociedad, ¿cuál es la parte de mishpat o la parte de tzedek? O sea, siempre tiene que haber por lo menos mishpat. Pero si solamente soy una persona que busco siempre mishpat, ¿estaría bien? No. ¿Qué es lo más importante? Justicia. El tzedek. ¿Cómo sé que lo más importante es el tzedek? Porque lo dijo 2 veces. Y porque ahí no puso la palabra mishpat. Porque tzedek es justicia y... ¿Entienden? A la computadora le podés poner las leyes. La computadora puede hacer mishpat. Porque te dice, bueno, en este caso, ¿qué se hace? Y la computadora te dice lo que tenés que hacer. Eso sería mishpat. Pero la computadora no ve el tzedek. No ve el contexto. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tzedek. ¿Cómo sé que es lo más importante? Porque dice tzedek. Tirdof, ¿qué significa? Perseguirás. Perseguir el tzedek. ¿Y cómo termina el pasuk? Para que vivas y heredes la tierra de Israel. ¿Qué aprendo de aquí? Si yo quiero, nosotros entramos en Israel, ¿ya tenemos la tierra de Israel? Muy bien. ¿Estamos viviendo en Israel? ¿Cómo llegamos a entrar aquí? ¿Con qué mérito entramos? No sé. Luchamos, los hayalim luchamos. Bueno, pero ¿con qué mérito espiritual entramos? Puede ser porque lo merecíamos y puede ser por el mérito de los padres. Porque yo no sé si Israel está en el nivel tal para merecer la tierra de Israel. Pero entramos, ¿no? O sea, ¿alcanzó para entrar? Sí. El Sehut Avot, el mérito de los padres, ¿alcanza para entrar? Sí. Sí. La pregunta es si alcanza para quedarnos para siempre. No, evidentemente no. ¿Por qué? ¿Cómo dice el pasuk? ¿Qué dice el pasuk? Justicia, justicia perseguirás para que vivas y heredes la tierra. O sea, ¿cuándo heredo la tierra? Cuando busco justicia. Cuando busco justicia. ¿Y si no buscamos justicia? No heredamos la tierra. No heredamos la tierra. Está bueno. A nivel social, ¿no? Si en Eretz Israel no se van a aplicar las leyes sociales o las leyes justas, verdaderas, para hacer una buena sociedad, olvídate de quedarte en Israel, ¿eh? ¿Vos querés quedarte en Israel? Antes que todo tiene que haber justicia. Lindo, ¿no? Es un mensaje eterno y ético. ¿Qué quiero decir? Fíjense, no dijo solamente misbot del hombre a Dios. Misbot del hombre al prójimo. ¿No? Justicia normalmente tiene que ver con el hombre al prójimo. Si no hay una sociedad que nos respetamos mutuamente, no tenemos ese mérito. ¿Se entendió? ¿Está bien?